Vamos a leer nuestro texto. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 27. El versículo 16 es un versículo que, el versículo 24, perdón, es un versículo que escuchamos un poco ya en la primera prédica con Johnny, pero que sigue ahora en Mateo 16 con algo más que el Señor ahí lo pone. Dice así. ¿Todos encontraron? ¿Falta alguien? Ahí espera un poquito. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Oremos un instante. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor. Ayúdanos, Señor, a comprender cuán bello y cuán hermoso es servir a ti, Señor. Como hemos meditado, Señor, cuán maravilloso es ser siervo por amor. Ayúdanos a comprender estas cosas que son imposibles al hombre natural. Necesitamos de tu Espíritu para comprender eso. Eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, yo creo que voy a cambiar para porque va a quedar haciendo mucho sonido cuando yo hago así. Siento que estoy medio asqueroso mientras te dicen eso. Pueden igual agarrarlo así. Dale. Déjame sacar esto. ¿Está prendido? No. Mejor. Sí. Bueno. Entonces nosotros estamos en el capítulo 16 de Mateo y hay algunas cosas que son muy interesantes en el capítulo 16 de Mateo hasta llegar a este versículo. Estoy seguro que todos nosotros ya leímos estos versículos, estoy seguro que muchos de nosotros ya escuchamos prédicas sobre este versículo y otros que escucharon muchas prédicas sobre estos versículos, pero necesitamos pensar un poco en el contexto de lo que está sucediendo. En el capítulo 16, Jesús, algunos versículos para atrás, está caminando con sus discípulos y pregunta quién las otras personas piensan que Él es. Y ellos empiezan a decir, bueno, dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y Jesús pregunta, pero ¿y ustedes? ¿Quién ustedes creen que yo soy? Y entonces Pedro, siempre, es aquel que contesta. Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que la gran mayoría aquí sabe, pero igual yo voy a explicar qué significa la palabra Cristo. Porque yo en algunos momentos, creo que en el comienzo de mi fe cristiana, yo pensaba que Cristo era el apellido de Jesús. ¿No? ¿Alguien más? Era Jesús, hijo de José Cristo, recibió el apellido Cristo. Me acuerdo, estaba en una clase de escuela dominical y Cristo no es el apellido. Yo, ¿pero qué? ¿Cómo no? No voy a preguntar si alguien todavía cree en eso porque es natural y bueno, listo. Pero Cristo no es un apellido. Cristo es más como un adjetivo, es un puesto. Cristo quiere decir ungido.
Y dentro del contexto de Israel, dentro de la historia de la redención que la Biblia nos muestra, Dios promete a su pueblo, en este momento Israel, que llegaría un día en donde Él iba a enviar un Salvador, que iba a traer la libertad a este pueblo. Este Salvador era el ungido de Dios, era el Mesías, era el Cristo. Cristo quiere decir ungido, y este ungido iba a liberar a Israel de la esclavitud, y entonces Israel iba a poder gobernar con justicia y paz. Y la creencia de los judíos, incluso de Pedro, era que este Mesías, este Cristo, este ungido, iba a venir con una fuerza militar. Por eso digo que la gran mayoría ya sabe sobre eso, pero aún así es importante decir, este Cristo vendría con un poder militar, y en este momento estaba como esperando este Mesías para que pudiera librar Israel del imperio romano, a tal punto que Israel empezaría a ser, por así decir, el imperio principal, y Dios establecería su reino ahí. Entonces, como si Pedro estuviera diciendo, tú eres aquel que Dios nos envió para dar esperanza. Y en cierto sentido lo que Pedro está hablando, tú eres la esperanza que nosotros tenemos en esta vida, que nos va a librar de lo que está sucediendo aquí. Tú eres nuestra esperanza. Como nosotros ya vimos en Juan 13, Pedro muchas veces habla cosas sin comprender, y aún así habla verdades, pero sin comprender. Cuando nosotros vamos al versículo 21, muestra que luego después de la confesión de Pedro, y entonces Jesús habla, bienaventurado eres tú, y habla algunas cosas. El versículo 21 muestra que Jesús desde entonces empieza a hablar a los discípulos qué necesitaría suceder con él, el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y nada podría ser más trágico para la mente de los discípulos. Jesús decía que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que Él viniera a padecer en las manos de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas. Él debería ser muerto y resucitar al tercer día. Y otra vez Pedro reacciona sin comprender, y nos genera a nosotros uno de los momentos más interesantes que podemos encontrar en una charla tan impresionante que nosotros vemos en el versículo 22 y 23. Pedro, entonces, siempre es chistoso pensar en eso, pero Pedro toma a Jesús aparte y empieza a reprender a Jesús. Y dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eso no va a suceder, tú no vas a morir, no digas eso. Y Jesús se vuelve a Pedro y dice, quítate delante de mí, Satanás. Pedro, imagino como... Pero yo recién dije, tú eres el Cristo, ahora soy Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pedro, así como yo comenté ayer, una vez más representa a muchos de nosotros. Porque Pedro y los discípulos temen la muerte, tienen miedo de morir. Pedro tiene una esperanza en Jesús, que es verdadera, pero de cierto modo es una esperanza para un reino terrenal. Es un Jesús que va a traer una libertad a mi vida, un Jesús que me va a traer paz, un Jesús que me va a poder hacer vivir tranquilo y hacer las cosas que yo quiero hacer. No estoy diciendo cosas malas, las cosas que yo quiero hacer, un Jesús que me va a traer una paz para vivir esta vida, pero que con la muerte todo se acaba. Tristemente, es algo que nosotros vemos, y puede ser el caso de algunos que están aquí. Hablamos sobre el ven y muere, y a veces pensamos simplemente en esta vida. Y no pensamos que hay algo más allá. Aunque todos nosotros, si pregunto, hay vida eterna, pero quizás no sea algo que está en nuestra mente. Y si nosotros vamos a 1 Corintios 15, no en los versículos que leímos, sino algunos versículos más arriba, Pablo habla en el versículo 19. Y mira lo que dice. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nuestra esperanza en Cristo es para una
libertad de esta vida simplemente, de tener paz en esta vida simplemente, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque si la esperanza que nosotros tenemos está limitada a esta vida, la invitación de Cristo de tomar su cruz y seguirle no tiene ningún sentido. ¿Por qué yo voy a tomar la cruz de Jesús? ¿Por qué le voy a seguir si esta vida es todo? Si todo está basado en el rango de fecha de mi nacimiento hasta mi sepultamiento, ven y muere, es perder tiempo. No escuchen eso. Si todo es entre nacimiento y sepultamiento, es perder tiempo. No hay nada de noble. A veces nosotros romantizamos, pero no hay nada de noble en vivir una vida de servicio humilde, no hay nada de noble en lavar pies, no hay nada de noble en ser un buen mayordomo si al final todo se acaba con la muerte. No hay nada de noble en eso. Es mejor empezar a disfrutar la vida. Es mejor empezar a aprovechar lo máximo los placeres y lo que la sociedad, el mundo, todas las cosas nos ofrecen, porque al final todo se va a acabar. Como el mismo Pablo sigue hablando en 1 Corintios 15, versículo 32, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay resurrección, hagamos lo que nos da la gana de hacer, porque mañana vamos a morir mismo. Mañana, pasado mañana, en algún momento vamos a morir. No hay sentido en seguir a Cristo o cualquier otra persona si al final nuestra existencia se resume a lo que estamos viviendo aquí. Pero Pedro, delante del temor, angustiado por la muerte, no puso atención en las palabras de Jesús en el versículo 21. Porque Jesús dice que era necesario que el Cristo vaya a Jerusalén, padezca, muera, y la última cosa que él dice es, y resucite al tercer día. Y esta es una verdad profunda y fundamental dentro de la fe cristiana. Cristo ha resucitado. Nosotros necesitamos tener eso muy seguro en nuestro corazón. No podemos vivir una vida cristiana sin esa convicción de que Cristo ha resucitado. Y con esta enseñanza, esta doctrina, esta verdad, eso tiene que cambiar absolutamente todo nuestro pensamiento, toda nuestra conducta, todo nuestro servicio, toda nuestra perspectiva. Porque si Cristo ha resucitado, significa que nuestra esperanza ya no es para este mundo. Si Cristo ha resucitado, nuestra esperanza ya no es para esta vida. Es para otro mundo y es para otra vida. Y todo no se acaba con la muerte. En realidad, para los cristianos la muerte es solamente el comienzo de todas las cosas. Y es por eso que cuando Jesús reprende a Pedro, él dice que tener este pensamiento es pensar en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y delante del temor de los discípulos, Cristo sabe que los discípulos temen la muerte, no comprende muy bien lo que está sucediendo. Entonces, lo que Jesús habla en el versículo 24 que leímos, es una respuesta de Jesús a la muerte de los discípulos. Es como, ustedes tienen miedo de la muerte, pero si ustedes quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. No solo yo necesito morir, sino aquellos que quieren seguirme tienen que hacer lo mismo. Y esa es la invitación que nosotros hablamos. Ven y muere. Ven y muere. Y si ustedes se dan cuenta, ¿quién está con la versión de Reina Valera? Los versículos 25, 26 y 27, la palabra en el original, y que Reina Valera lo traduce así, hay otras versiones que traducen de una manera distinta para comprender mejor, pero todos los versículos comienzan con un ¿por qué? Ven y muere, ¿por qué? Ven y muere, ¿por qué? Y ven y muere, ¿por qué? Y estos van a ser nuestros 3 puntos. Porque ya hablamos sobre tomar la cruz, ya hablamos sobre seguir a Jesús, pero ¿por qué hacer todo eso? No sé, yo veo que hay muchas personas que usan anteojos, y imagino que sea por miopía, que muchos utilizan. Y los que un día ya fueron al oftalmo para hacer la cita, para conocer su grado de miopía, van a poder comprender un poco mejor. Quizás es una manera de ilustrar lo que Jesús está haciendo. Cuando nosotros llegamos ahí, nos asentamos, no vemos nada. Estamos así, no vemos nada. Entonces nos sentamos y
el oftalmo dice, ¿qué letra es esa? Está grande la letra. Y nosotros decimos, eso es una F. Y ahora, no sé, una E. Y entonces él va cambiando con eso, esa cosa mágica que ellos tienen. Entonces van cambiando y lo que era borroso empieza a quedar más clarito. Empezamos a ver y pensamos, qué hermoso es poder ver, ¿no? La gente que no usa anteojos ve así, qué hermoso. Y entonces cada grado es como si fuera cada porqué que Cristo va poniendo. Y las letras que eran borrosas van empezando a ser más claras para nosotros. Y lo que antes nosotros simplemente veíamos como algo de ven y muere, nosotros empezamos a ver de una manera distinta. Empezamos a ver como un ven y vive. Porque la verdadera vida solo se encuentra por medio de la muerte. Y la idea es que con estos porqués nosotros podamos comprender que Cristo es el centro absoluto de toda nuestra vida. Que Cristo es nuestra esperanza en la vida y en la muerte. Y entonces vamos para nuestro primer porqué, donde yo puse como el nombre del punto, solamente en Cristo encontramos vida. Y Cristo dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y este es nuestro primer porqué. ¿Por qué yo debo tomar la cruz? ¿Por qué yo debo negarme a mí mismo? ¿Por qué yo debo seguir a Él por donde va? Jesús empieza a jugar con una paradoja de aquel que desea salvar su vida la va a perder. Y salvar la vida, ¿qué significa ese salvar la vida? Jesús está hablando sobre alguien que se aferra a esa vida como si eso fuera tú y que todos sus esfuerzos son para poder mantener esta vida viva, ¿no? Personas que tienen miedo de la muerte y hacen de todo simplemente para poder seguir vivos. Hay un caso de un hombre, quizás ustedes conocen, se llama Brian Johnson. Es un millonario que está desarrollando una dieta para poder vivir más. Entonces el tipo hoy tiene 46 años, pero tiene una capacidad pulmonar, tiene la vitalidad de un joven de 18 años. Según los estudios. Yo conozco jóvenes de 18 años que tienen la capacidad pulmonar y vitalidad de 80. Pero cuando Jesús habla de salvar la vida, está hablando de eso, de hacer todo lo posible para poder vivir más. Porque hay un miedo de la muerte. Cuando Mateo 10, que usa el mismo... Es como si fuera el mismo, es un paralelo dentro del propio evangelio del versículo de Mateo 10:39. Él no pone la palabra salvar la vida, sino que hallar la vida. Es la misma idea, es encontrar nuestra esperanza, encontrar aquí la razón principal de nuestra existencia, donde todos nuestros esfuerzos, todos nuestros pensamientos están enfocados en salvar y vivir bien, evitando cualquier riesgo, evitando exponerse a cualquier riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? Y es algo muy lógico lo que Jesús está hablando. El problema es que todos vamos a morir. No importa si tú intentas salvar su vida, tú vas a morir. Jesús está hablando, si tu esperanza en la vida está en salvar tu vida aquí, tú vas a morir. No hay que hacer. 100% de las personas que están aquí van a morir. 100%. En 100 años... nadie más está aquí. Si el Señor nos regresó, nadie más está aquí. Ahora, eso significa que Jesús habla que entonces yo no tengo que importarme con mi vida. Que entonces yo no tengo que cuidar de mi cuerpo. Que entonces yo no necesito más tener miedo de la montaña rusa. Que yo puedo empezar a hacer los deportes radicales que yo no me gustaría hacer. ¿Será entonces que yo tengo que despreciar todo eso? Y es obvio que no. Y justamente por eso que Jesús sigue con eso. Jesús está hablando principalmente dónde invertir nuestra vida. Jesús habla en las palabras que siguen, todo aquel que pierda su vida por causa de mí. En Mateo el pasaje paralelo usa por causa de mí y del Evangelio la hallará.
No se trata de vivir de una manera irresponsable, siendo un mal mayordomo de nuestro tiempo, nuestros recursos y de nuestra propia vida, sino que es un llamamiento de seguir las mismas pisadas del Señor y saber que lo que sucedió con Él puede ser que suceda con nosotros, pero no importa. Porque cuando estamos en Él, nosotros encontramos vida. Perder la vida por Cristo va desde abrir mano de nuestros deseos, como nosotros hemos hablado, sobre renunciar a nuestros sueños, renunciar todo eso. Pero la invitación de Cristo a tomar la cruz es algo que va hasta lo que nosotros hablamos ayer en el fogón. Si llegara el momento de tener que morir por el Señor, es el llamamiento que todo cristiano tiene que estar listo para hacer. Recuerden que esa es una respuesta de Jesús al miedo que tiene Pedro de la muerte. Él está hablando, no necesita tener miedo, porque si tú intentas salvar tu vida aquí, tú la vas a perder de cualquier manera. Pero hay una manera de no perder esta vida, si es que tú la pierdes por causa de mí. Y aquí claramente nosotros vemos el ven y muere como un ven y vive. Es una invitación para la vida. Y hay pocas frases que podrían hacernos comprender tan bien eso cuanto la frase primero muerto antes que perder la vida. Primero muerto antes que perder la vida. No sé si ustedes pudieron ver El Chavo, pero es una de sus frases, primero muerto antes que perder la vida. Así pensaban todos los mártires que nosotros leímos ayer. Tantos otros que anónimamente murieron, pero encontraron la vida. Hay una historia de una familia de mártires en Corea, que eran padre, madre y dos hijos, que estaban en la persecución, tenían testigos ahí cerca de ellos, y ellos estaban en un agujero ahí en el suelo. Y tenían algunos soldados que estaban armados y decían, o niegas o serán enterrados vivos. Y los niños empezaron a temer esta muerte. Y los niños empezaron a decir al papá, papá, niega a Jesús. Papá, niega a Jesús. Y el padre en esta situación no sabía qué hacer. Se quedó así y entonces la madre interrumpe y dice, niños, callados. Pronto tendremos un encuentro con el Señor de los señores. Y entonces comenzaron a cantar. Y los soldados entonces echaron a tierra, silenciaron los niños y después los adultos. Y lo que se escucha después por estos testigos es que casi todos los que estaban allí, incluso los soldados, se convirtieron al Señor. Por medio de la muerte se encuentra vida. Jesús habla que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano, pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Cristo fue el primero a tomar la cruz. Cristo fue el primero a negarse a sí mismo. Nadie le quitó la vida. Cristo entregó su vida y solamente mirando al Maestro nosotros podemos hacer lo mismo. Alguien que comprendió eso fue Pablo, cuando escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo estoy muerto, mas Cristo vive en mí. Y ahora la vida que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso vale la pena servir, vale la pena gastarnos en la obra del Señor, vale la pena morir en cualquier sentido que sea, si la causa es el Evangelio. Si es por amor a la buena noticia. El Evangelio es la historia de Dios recibiendo una muerte que no merecía para dar a pecadores una vida que ellos no merecían. Y este es nuestro primero porqué de Jesús para abrir mano de nuestros deseos, para abrir nuestros ojos y empezar a mirar las cosas en una perspectiva eterna. Ayer Xavi estaba hablando sobre tener nuestros ojos sellados con la eternidad. Y ese es el primer porqué de Jesús, para abrir nuestra perspectiva, porque solamente en Cristo encontramos vida, porque Cristo es nuestra propia vida.
Y el segundo por qué está en el versículo 26. Dice, solamente en Cristo encontramos rescate. Y dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ese segundo punto está totalmente conectado con el primero. Es como si fuera la explicación de Jesús de por qué es necesario morir por él y a causa del evangelio para encontrar la vida. Si en la primera, él está hablando sobre una muerte del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo se disuelve. Pero hay algo que no se disuelve junto al cuerpo. Y a esto Jesús le llama alma. Jesús está hablando que hay algo más allá de lo que nosotros vivimos. Hay una continuidad de vida que es dada por la inmortalidad del alma. Y el enfoque de Jesús es hacer con que los discípulos vean el valor del alma y la necesidad de seguirle. Y es por eso que Jesús hace esa pregunta de ¿qué aprovecha el hombre ganar el mundo y perder su alma? Cristo acuerda que el alma de una persona fue creada por algo. Fue creada para algo. Y dentro de la enseñanza bíblica vemos que el alma no fue hecho para disfrutes temporales. Disfrutes temporales. Para pocos días, sino que fue creado para la inmortalidad. Fue creada para el disfrute del propio Dios. Ganar el mundo se refiere en cómo nosotros como seres humanos nos olvidamos el valor de la eternidad y empezamos a buscar propósito y satisfacción en las cosas terrenales, en lo que es temporal. Cuán fácilmente nosotros nos aferramos a lo que es terrenal y hacemos en nuestro propósito de vida ganar dinero. Hacemos el propósito de vida, tener una vida con buena calidad. El propósito de vida es jubilarse, es tener una carrera sólida, es tener una familia. Y ven que muchas de estas cosas no son cosas malas. Muchas de estas cosas son cosas necesarias, pero el problema es cuando nosotros hacemos de estas cosas el propósito de nuestra vida. Se habla mucho, escuchamos mucho, no, que tal persona vendió el alma al diablo. Nosotros escuchamos ayer que siempre somos esclavos. Cuando nosotros intentamos ganar el mundo y encontrar en las cosas de aquí nuestra satisfacción, estamos con el alma vendido al diablo. No es necesario hacer un pacto para eso. Se necesita simplemente poner el propósito de su vida en las cosas de aquí. Es lo mismo que lo que sucedió en Brasil, y no sé si sucedió en los países de Latinoamérica con la colonización, es cambiar oro por espejo. Es lo mismo cuando nosotros cambiamos la eternidad por las cosas que son terrenales. Y Jesús sigue con la otra pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, Jesús está preguntando, ¿qué cosas que se ganan en el mundo? ¿Qué cosas que ustedes están buscando la satisfacción, que al final van a poder pagar el rescate del alma de ustedes? ¿De qué importa intentar ganar todo aquí? ¿Qué tú vas a presentar al final para poder rescatar su alma? Y el Salmo 49 habla sobre la ilusión de las riquezas. Y el versículo 6, 7 y 8 dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Lo que se gana en el mundo no sirve de nada en lo que es eterno. Y la respuesta de la pregunta es que no hay absolutamente nada que nosotros podamos ofrecer por nuestra alma. Nosotros estamos perdidos. Yo me acuerdo cuando era niño, yo jugaba el Monopoly. En Brasil tiene otro, o sea, hay el Monopoly en Brasil, pero llamamos más de banco inmobiliario, donde nosotros ahí podemos comprar un montón de cosas de São Paulo, de Río de Janeiro, y ahí estamos felices comprando todo eso, y hay la persona que está en el banco y nosotros damos la plata. Todos ya jugaron Monopoly aquí. Bueno, o saben qué es, ¿no?
Yo me acuerdo que yo era chico, ¿no? Tenía como 9 años más o menos en ese tiempo, estábamos jugando, y me acuerdo que una niña se acercó, era más chica que yo, y dijo, o sea, quedó impresionada con la cantidad de plata que estaba ahí en este juego, y decía, ¿por qué nosotros no agarramos esta plata y vamos a comprar otras cosas afuera? Pero estaba preguntando en serio, y yo, niño pecador, ¿no? Pensé, qué tontería, ¿no? ¿Será que ella no comprende que esa plata no vale nada afuera? O sea, qué cosa locura, qué locura sería llegar en una inmobiliaria para comprar una casa y entonces sacamos el Monopoly y empezamos a contar. La persona va a mirar y al final va a decir, ¿qué estás haciendo? Esta plata no vale nada aquí. Tú no vas a poder comprar absolutamente nada aquí. Es una locura, pero hay locuras que son peores que esa. Imaginen la locura, acercarnos a Dios en el día del juicio y ofrecer a Él la plata que nosotros ganamos. Imaginen la locura de llegar y decir, Señor, mira mi título. Yo sacrifiqué todo por Él. Ahora sí, el rescate de mi alma. Es plata de Monopoly. No vas a poder rescatar absolutamente nada. Y nosotros tenemos en nuestra mente, recibimos en la sociedad lo que occidentalizada, el sueño americano. De trabajar para lograr una prosperidad, poder jubilarse bien, vivir una vida, pero para al final presentar al Señor, ¿qué? ¿Qué vamos a presentar al Señor? Si nosotros estamos buscando simplemente ganar el mundo con las cosas de aquí. Hay una frase de C.S. Lewis que él dice, todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Esforzarnos simplemente por ganar cosas terrenales y hacer de esto nuestro propósito es inútil, porque en la eternidad eso no vale nada. Y hay muchos jóvenes que tienen miedo de la muerte, porque tienen miedo de no haber disfrutado suficientemente la vida mientras estaban aquí. Y si yo me muero mañana, yo no salí con tantas chicas así. Si yo me muero mañana, yo no fui, no bebí las cosas que yo quería beber. Y si yo me muero mañana, yo no disfruté las cosas que yo quería disfrutar. Tengo miedo de la muerte, tengo miedo de llegar al final y no haber disfrutado las cosas. Yo creo que tú realmente sientes que estás perdiendo algo. Pero yo necesito decirte que tú estás engañado. Lo que pasa es que tú no estás valorando el alma, tú no estás valorando la eternidad como debería. Todavía no comprendiste. Pero ¿saben otra cosa que también es plata y Monopoly? Otra cosa que es plata y Monopoly es intentar vivir una vida religiosa. Es intentar vivir una vida moralmente perfecta, llena de buenas acciones, de buenas intenciones. Eso es plata y Monopoly, porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Si nosotros vivimos una vida moral, si nosotros hacemos caridad, si nosotros venimos a la iglesia, si nosotros participamos, incluso nosotros estamos haciendo nuestros devocionales, simplemente porque nuestro deseo es rescatar el alma, nosotros vamos a perder. Al final da lo mismo. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para rescatar el alma. Y es por eso la importancia del llamamiento de Cristo. Vea el versículo 15 de Salmo 49, el mismo salmo que leímos arriba. Dice así, acuérdense lo que decía antes, como terminamos el versículo anterior, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Solamente Dios puede redimir y rescatar nuestra vida, y Él lo hace por medio de Cristo. Es la obediencia de Cristo. Es la vida de Cristo
es la muerte de Cristo. Que cuando nosotros creemos en Él, nosotros recibimos esta justicia que estaba en Él. Y ahora podemos presentarnos delante de Dios. Y cuando Dios pregunte, ¿y cuál es el rescate? Vamos a decir, Cristo. Cristo es el rescate por el alma. Vea lo que dice Pedro, 1 Pedro 1, 17, 18. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fueron rescatados con oro o con plata, sino que fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquellos que realmente creen en Cristo y depositan en Él la esperanza, ellos tienen rescate. Si tú confías en Cristo y depositas en Él la esperanza de tu vida, y mira el mundo y ve que hay cosas que se pueden disfrutar para glorificar a Dios en este mundo, tú tienes rescate, no porque tú estás haciendo algo, sino porque Cristo hizo algo. Y ahora tú puedes tener en Él la vida. Ahora tú puedes perder la vida en Él y encontrar. Porque ahora hay un rescate para su alma. Por eso nosotros debemos servir al Señor. Por eso nosotros debemos ser buen mayordomos. Por eso debemos disfrutar las cosas del mundo para glorificar a Dios. Usar todo lo que es terrenal, pero con un propósito eterno. Usar mi dinero, como hablamos ayer. Usar mi dinero para servir. Usar mi autoridad que yo puedo tener en algún puesto, en mi trabajo, cualquier cosa, para servir. Usar mi matrimonio para servir al Señor, no para intentar rescatar nuestra alma. No para presentar plata y monopoly delante del Señor, sino que para glorificar a Él porque ya fuimos rescatados. Solamente en Cristo encontramos vida porque Él es nuestra vida. Solamente en Cristo encontramos rescate porque Él mismo es nuestro rescate. Y así nosotros vamos a nuestro último punto, versículo 27, que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es muy interesante este último porque el Señor, y Él está conectado con nosotros. El primer porqué hablaba sobre la vida terrenal sin valor. El segundo habla sobre el valor del alma y cómo no vale la pena ganar el mundo si al final nosotros vamos a perder el alma. Y el tercer porqué lanza definitivamente nuestros ojos para la eternidad. Es mirando la eternidad que nosotros podemos comprender mejor el llamamiento de Cristo al servicio a la mayordomía. Y Él dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esta primera parte nos muestra dos cosas. Una de ellas es algo fundamental, que está junto con la resurrección de Cristo. Que son cosas fundamentales para la vida cristiana y para la fe cristiana, que es que Cristo volverá. Cristo no solamente resucitó y fue al Padre, sino que Cristo volverá. Esa es una esperanza que por sí misma ya es suficiente para que nosotros podamos servir con alegría. Cristo volverá, pero no solamente dice eso, sino que la segunda cosa que esta corta oración dice es que Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Él va a venir de una manera distinta a la primera. Pedro imaginaba un reino terrenal y lo que Cristo está hablando, ustedes necesitan seguir mis pisadas. Porque el Hijo del Hombre volverá, pero no simplemente para dar un imperio nuevo a la tierra, sino que Él vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles. Estamos hablando de un reino que no es terrenal. Eso también nos ayuda a ver por qué nosotros debemos invertir nuestra vida en el servicio. Jesús no es el Cristo terrenal que se esperaba. Es el Cristo eterno que muere, se sacrifica por los suyos en su primera venida, pero que en la segunda Él viene con otro propósito. En la segunda Él viene para el juicio. Y en este juicio Él pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué significa eso?
A veces agarramos un versículo y decimos, entonces aquí está hablando que yo puedo ser salvo por obras. Y no está diciendo eso porque el versículo anterior está hablando que puede el hombre presentar en rescate por su alma. Jesús no está hablando de una justificación por obras. Ya vimos que Cristo es nuestra justificación, que no tenemos que intentar encontrar justificación de nuestra existencia en las cosas terrenales, sino en Cristo. Entonces, no está hablando de salvación por obras. La justificación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Jesús vendrá trayendo juicio y condenación eterna para los que decidieron salvar su vida, para aquellos que decidieron ganar el mundo. Habrá una condenación eterna para estos. Pero también va a traer una recompensa. Escuchen que eso es interesante. Una recompensa para aquellos que tomaron su cruz. Algo que es muy importante comprender es que incluso esta recompensa está basada en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque en la teoría y en la práctica Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe absolutamente nada, pero por gracia, aún así, Él declara que hay una recompensa por servirle. Ahora, ¿de qué se trata esta recompensa? La Biblia no habla específicamente en detalle y los teólogos que llevan en serio este tema no ponen un punto final en qué son estas recompensas, pero nosotros podemos tener algunos detalles, pensar en algunas cosas. Cuando vamos, por ejemplo, a lo que Pablo escribe a Timoteo en su última carta, cuando Pablo está hablando sobre que él está llegando al final de la vida, y él dice en Timoteo, 2 Timoteo 4, 7 y 8, él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Miren la esperanza de Pablo, y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Mira qué conexión impresionante con el versículo que estamos hablando. Jesús hablando que Él vendrá en la gloria del Padre, en su reino, y va a pagar cada uno según sus obras. Y Pablo dice que el Señor justo juez me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces podemos pensar que hay algo que involucra coronas, corona de justicia. Si nosotros vamos a Apocalipsis, y eso es donde más quiero que tengamos nuestra atención, hay una escena que nos llama atención. En el capítulo 4 habla sobre la adoración celestial. Y en los versículos 10 y 11 hablan sobre 24 ancianos, que la gran mayoría cree que estos se tratan de los redimidos. Y habla sobre estos 24 ancianos, que ellos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Los ancianos echan sus coronas delante del trono y adoran. Antes de empezar a desarrollar una teología sobre qué es esta recompensa, sobre qué es este galardón que Dios nos va a dar, lo que quiero mostrar es que no importa cuál sea esta recompensa. No importa cuál sea esta corona, no importa cuál sea esa paga extra, sea cual sea, al final, ella va a estar delante del trono. Porque la principal recompensa del creyente es el propio Señor Jesús. Nosotros cantamos eso hace nada. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. La principal recompensa del creyente es el propio Señor Jesucristo. ¿Qué te motiva a servir? Es muy triste ver que hay muchos que desean servir solamente para sentirse útiles. Es muy triste ver que hay personas que desean servir solo para tener algún tipo de autoridad sobre otras personas.
Es muy triste personas que quieren servir solamente para mostrar a otros que tienen algún tipo de talento, que saben hacer algunas cosas, o que desean servir simplemente para sentirse bien. Es triste, ¿sabe por qué es triste? Porque los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, ellos también oraban en alta voz para mostrar cómo eran buenos. Ellos también daban limosna delante de la gente para mostrar cómo eran caridosos. Y Jesús habla sobre el galardón que ellos van a recibir. Jesús habla que el galardón de ellos es simplemente el aplauso de la gente. Porque están ganando el mundo, simplemente. Pero para el creyente, la principal razón es el propio Señor. Por eso cuando nosotros servimos, así nosotros podemos servir sin esperar ningún tipo de paga de alguien. Nosotros no servimos esperando que otras personas nos digan, hermoso lo que hiciste. No significa que nosotros no podemos elogiar el servicio de alguien. Podemos y deberíamos hacerlo. Pero no podemos hacer esperando eso. Es por eso, cuando consideramos que nuestra recompensa principal es el Señor, nosotros podemos servir a aquellos que nos van a traicionar. Nosotros podemos servir a aquellos que tienen los pies sucios. Porque nuestra recompensa no va a venir de Xavi que me dice, qué increíble eres, Murilo. Mi recompensa no va a venir de Johnny hablando, hermoso lo que hiciste, Murilo. Mi principal recompensa es el propio Señor. Servir no se trata de hacer alguna cosa o de hacer bien alguna cosa, sea una cosa grande o sea una cosa chica, sino de la motivación. ¿Por qué yo estoy haciendo eso? Yo estaba hablando con Luca hoy en la habitación. Alguien puede tocar un instrumento, pero no estar sirviendo al Señor. Alguien puede incluso estar predicando, pero no sirviendo al Señor. Si lo que nosotros hacemos es simplemente para mostrar que sabemos, o porque no hay nadie más, entonces yo voy a hacer, nosotros no estamos sirviendo al Señor. Si estamos esperando recompensa en otra cosa que no sea el propio Señor, el disfrutar del propio Señor, nosotros no vamos a ganar absolutamente nada con eso. Como hablamos ayer, olvidarse el amor de Cristo es un cáncer para el alma. Si nosotros olvidamos que nuestra recompensa es el propio Señor, es un cáncer para nuestro servicio. No podemos esperar nada de nadie. Y cuando nosotros olvidamos, nosotros empezamos a servir de una manera frustrada. ¿Ya te sentiste frustrado cuando serviste? Hiciste algo y parece que nadie valoró. Quizás por un momento te olvidaste que tu recompensa no debe ser esta. Que tu recompensa es el propio Señor. Ven y muere de Cristo es una invitación para recibir la mejor de todas las recompensas. Que delante de este momento nos presentemos al Señor y Él diga, siervo bueno y fiel, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y así nosotros concluimos el último mensaje del campamento. Comenzamos hablando sobre el llamamiento de Cristo a venir y morir, que la vida cristiana es una muerte para este mundo y que nos va a traer conflictos. Y entonces nos cuestionamos ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos dentro de la vida cristiana? Y llegamos a la conclusión que mirando el amor de Cristo y la obra de Cristo, nosotros entonces empezamos a servir por amor, imitando a nuestro Maestro, porque nosotros no somos más grandes que Él. Y nosotros encontramos en eso el gozo de la vida cristiana. Hablamos ayer sobre la mayordomía, sobre cómo nada es mío, como todo es del Señor, todos los recursos son del Señor y que solamente el siervo, por amor, va a ser un buen mayordomo. Y ahora nosotros podemos comprender cómo el llamamiento de Cristo no es un ven y muere, sino un ven y vive. Y vemos que solamente en Cristo encontramos vida, porque Él es nuestra vida. Solamente en Cristo encontramos rescate, porque Él es nuestro rescate. Solamente en Cristo encontramos recompensa, porque Él es nuestra recompensa. La verdadera vida solo se encuentra por medio de la muerte, pero no de tu muerte. No es tu muerte que te va a traer vida. Es la muerte de Cristo. Cristo es la razón
de nuestro servicio. Cuando Él nos llama a servir, Él se pone como la principal razón de todo eso. Glorificar a Dios siempre debe ser la razón de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando yo camino la segunda milla, cuando yo ofrezco la otra mejilla, cuando yo lavo los pies de alguien igual a mí pecador, Cristo debe ser el centro. Y entonces aquí entramos en lo que fue nuestro devocional de la mañana. La muerte que nosotros tanto tememos ya no es una enemiga, porque aunque presos por un tiempo en este cuerpo corruptible, vamos a encontrar incorruptibilidad en el Señor. Y entonces vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y me encanta que Pablo habla, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último versículo de nuestro devocional, para mí me chocó mucho mientras estudiaba y pensaba en estos versículos. De la resurrección del Señor, de la seguridad que tenemos en Cristo, de la victoria que nosotros tenemos cierta en Cristo. Pablo dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sirviendo al Señor siempre. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor no es vano. Cada pie que uno lava, cada vez que nosotros buscamos ser buen mayordomos, imitando a Cristo, nada de esto es vano. Trabajar para el Señor no es vano. No es inútil, porque trabajar para el Señor es eterno. Y si quizás tú todavía no tuvo un encuentro con el Señor, la invitación que Él te hace también es para seguirle, para nacer de nuevo, para tomar su cruz, negarse a sí mismo. Y que cuando Jesús te dice, ven y muere, lo que Él te está diciendo es, ven y vive. Que podamos meditar en eso y que podamos, después del campamento, en nuestra vida, seguir reflexionando y meditando en cada cosa. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque por ti que estamos aquí. Que podamos comprender estas verdades, Señor, y vivirlas no con nuestras fuerzas, sino que sabiendo que Cristo las vivió perfectamente. Y que la justicia que está en Él es puesta en nosotros y que ya no tenemos que intentar justificar nuestra existencia, no tenemos que intentar justificar lo que somos, porque es Cristo quien nos justifica. Que nuestra eternidad puede estar en Cristo, que nuestra vida puede estar en Cristo y que nosotros sepamos que no hay lugar mejor para estar. Esa es nuestra oración, Señor. En nombre de Jesús. Amén.